El tema que vamos a abordar es el tema de interpolación inversa. Cuando tenemos que responder a la pregunta, dado un valor de la función, por ejemplo, el valor de y igual a 0,45, donde la función es 1 sobre x, y queremos aproximar el valor de la abscisa de ese punto, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Sabemos que si la función es 1 sobre x y el valor de la función que es dato es igual a 0,45, podemos encontrar el valor de x simplemente despejando. Para este caso, el valor de x es igual a 20 novenos, que es el valor exacto, que es aproximadamente igual a 2,22. Muy bien. ¿Cómo utilizamos todos los conceptos teóricos vistos y estudiados? Es decir, todo lo que hemos trabajado sobre polinomios interpoladores de Lagrange para poder resolver este problema de interpolación inversa. Lo vamos a mirar en la gráfica. Hasta ahora hemos venido trabajando en la interpolación directa, es decir, conocido un conjunto de valores, queríamos intercalar un valor x conocido y nuestro objetivo era determinar el valor de y. Ahora el problema es distinto. Conociendo un valor de y, que lo vamos a proceder a intercalar, el valor de y igual a 0,45 se encuentra en este intervalo. Y nuestro objetivo ahora es determinar el valor de x. A este procedimiento se le llama interpolación inversa. Para realizar y para poder resolver este problema, tenemos distintas alternativas. Una de ellas es, utilizando el polinomio interpolador de primer grado, que podemos construir teniendo como datos estos dos pares de puntos. En este caso, el primer punto con el cual vamos a trabajar es el par ordenado 2, 0, 5, es decir, 2 es el valor de x0 y 0,5 es el valor de y0, x1 es 2,5 y 1 es 0,4. Con estos dos puntos vamos a construir cada uno de los coeficientes de Lagrange, es decir, cada uno de estos polinomios también de primer grado que van a ir multiplicados por el valor y0 e y1. De esta manera vamos a obtener, tal cual lo hemos hecho con anterioridad, la expresión del polinomio de primer grado que aproxima a la función 1 sobre x. Para poder resolver este problema de interpolación inversa, lo que tenemos que hacer es determinar, mejor dicho, tenemos que resolver la ecuación que resulta de igualar el valor de la función conocida a el polinomio de primer grado. Fíjense, al igualar el valor que queremos interpolar inversamente y el polinomio de primer grado, vamos a obtener una ecuación, en este caso una ecuación de primer grado. Al resolverla, obtenemos el valor aproximado de la abscisa que estábamos buscando, que en este caso es 2,25. Este valor aproximado lo hemos obtenido utilizando o construyendo un polinomio interpolador de Lagrange de primer grado. Al evaluar el error, la diferencia en valor absoluto entre el valor exacto y el valor aproximado, observamos que es de un error relativamente pequeño. Como los datos que tenemos son 3 puntos, lo que podemos hacer ahora es construir un polinomio de segundo grado, utilizando todos los datos que conocemos. Con anterioridad ya habíamos construido ese polinomio de segundo grado, utilizando todos los datos, y para poder resolver nuestro problema de interpolación inversa, vamos a proceder de la misma manera que lo hicimos recién. Es decir,
igualando el valor conocido, el valor de la función conocida, a este polinomio de segundo grado. A ver, conocemos el valor de i, que es 0,45, y queremos estimar el valor de las abscisas. En este caso, vamos a obtener una ecuación de segundo grado, que al resolverla obtenemos dos valores de raíz, x1 y x2. Tenemos que decidir cuál de estos dos valores son los que nosotros podemos utilizar como solución de este problema de interpolación inversa. Obviamente tenemos que recordar el concepto de interpolación. Interpolar es intercalar un valor dado en una tabla de valores. Nosotros hemos estado intercalando el valor de i igual a 0,45 en esta tabla de valores utilizando el primer y segundo punto, para obtener un valor de x que obviamente tiene que estar entre 2 y 2,5. Por lo que el primer valor de la raíz, que es 6,26, ¿pertenece a este intervalo? No, y queda descartado. El siguiente valor, fíjense que es 2,2344, sí pertenece al intervalo, por lo que es la aproximación que estábamos buscando. Para evaluar el error cometido al obtener esta aproximación utilizando un polinomio interpolador de Lagrange de segundo grado, realizamos la diferencia en valor absoluto del valor exacto menos el valor aproximado, obteniendo un error de 0,02. Otra alternativa válida es invertir la tabla de valores. ¿A qué me refiero con esto? Al invertir los valores de las tablas, ¿qué estamos haciendo? Los valores de la i sub i, es decir, los valores de la función, van a pasar a ser las abscisas de nuestros nuevos puntos, y los valores que le vamos a llamar z. Y los valores g de z van a ser las abscisas anteriores, es decir, los x sub i. Estamos invirtiendo la tabla. ¿Para qué? Para poder aplicar toda la conceptualización teórica que ya hemos trabajado en el procedimiento de interpolación directa. Vamos a intercalar el valor que nosotros queremos, que en este caso es el valor z igual a 0,45, que recuerden que es la función en x, es la f de x, en este intervalo, para obtener el valor de g de z, que es la abscisa formalmente. Vamos a usar un polinomio de segundo grado, por lo cual vamos a utilizar todos los datos. Colocamos los valores de los valores de z tanto en la primera fila como en la primera columna, y procedemos a completar el cuadro tal como lo hemos hecho con anterioridad. Hacemos las diferencias, las productorias, reemplazamos el valor que queremos interpolar, realizar la interpolación inversa, en este caso z es igual a 0,45, y finalmente obtenemos cada uno de los coeficientes del polinomio de Lagrange. Este polinomio de segundo grado va a ser igual al LZ por el X0, va a ser igual a la sumatoria de los productos, el L0 por el X0 más el L1 por el X1 más el L2 por el X2. Al reemplazar, observamos que la aproximación que hemos obtenido es igual a 2,2, que es el mismo valor, nada más con una menor cantidad de cifras decimales que el encontrado anteriormente. A modo de conclusión de esta primera parte, lo importante a resaltar es que al utilizar un polinomio de primer grado, la aproximación lograda es del mismo orden que la aproximación lograda con un polinomio de segundo grado, por lo que se sugiere que en los casos
donde la tabla de valores no esté igualmente espaciada y que los valores de la función no estén ordenados, no sean crecientes o decrecientes en forma monótona, se sugiere directamente construir un polinomio de primer grado para evitar los errores generados por las oscilaciones al trabajar con polinomios de mayor orden. El último tema que vamos a abordar es el tema de extrapolación. Cuando a partir de una tabla de valores de x y f de x pretendemos aproximar una función para valores de x que no pertenecen al intervalo en el cual estamos trabajando, podemos emplear la fórmula del método de interpolación de Lagrange para efectuar o obtener predicciones. Es decir, que a partir de la información suministrada por la tabla vamos a poder extrapolar un valor que puede estar, que va a estar siempre fuera de la tabla, es decir, pero siempre tiene que estar en la cercanía del primer valor o del último. Y en estos casos se aconseja proceder con mucha cautela ante los resultados que vamos a obtener, porque el error que se puede llegar a cometer puede ser muy importante, muy considerable. Y más aún cuando nos alejamos del primero o del último valor de la tabla. El procedimiento que vamos a emplear es exactamente el mismo que ya fue descrito en el caso de interpolación directa de Lagrange. Es aconsejable también en este caso de extrapolación trabajar con polinomios de primer grado, usando los dos valores más cercanos al valor a extrapolar. En este ejemplo, el valor a extrapolar es 4,25, es decir, que el valor 4,25 se observa que está fuera de la tabla y lo que nosotros queremos obtener es la estimación del valor de la función, es decir, el valor de y, para este valor conocido de x. Sabemos que como la función a evaluar o aproximar es 1 sobre x, podemos estimar el valor verdadero de la función. Vamos ahora a utilizar nuestro polinomio de primer grado, que ya hemos obtenido con anterioridad, trabajando con estos dos valores, x0 y 0, que son los dos valores más cercanos a nuestro valor a extrapolar, x1 e y1, y obtener, de esta manera podemos trabajar y obtener este polinomio de primer grado, que al evaluarlo en 4,25 obtenemos nuestra aproximación. Podemos evaluar el error de esta aproximación como la diferencia en valor absoluto del valor verdadero menos nuestro valor aproximado, y observamos que es un error relativamente pequeño. De la misma manera como hemos venido trabajando, podemos estimar estos coeficientes de Lagrange, es decir, calcularlos construyendo esta tablita. Los valores de las abscisas de los puntos datos, x0, x1, tanto en la primera fila como en la primera columna. Hacemos las diferencias, calculamos las productorias y finalmente los valores de los coeficientes de Lagrange. Y al multiplicarlos por cada uno de los valores de las funciones conocidas en los puntos datos, obtenemos la aproximación. Observen que la aproximación obtenida por esta metodología es exactamente la misma que al construir el polinomio. ¿Cuál es la salvedad o lo que hay que tener en cuenta cuando extrapolamos? Tenemos que tener en cuenta que la extrapolación polinómica, a medida que utilizamos un polinomio de mayor grado, suele ser muy peligrosa, ya que en función de la lejanía del valor que nosotros conocemos y que queremos extrapolar,
A medida que más nos alejamos de los extremos de la tabla, aumenta el error. Hay que tener también en cuenta que en la interpolación nosotros estamos relacionando los datos, ¿sí? Los datos tabulados. Y es muy probable que podamos llegar a medida que nosotros tomemos datos que están muy alejados al valor que nosotros queremos extrapolar, estemos incurriendo en un grave error. Entonces, ¿cuáles serían las sugerencias para tener en cuenta en estos casos? Una sugerencia muy importante sería graficar los datos y verificar visualmente que los valores extrapolados tienen sentido. Y en general se aconseja utilizar un polinomio interpolador de bajo orden, en este caso de primer orden es lo mejor, para poder extrapolar siempre datos cercanos a los extremos de la tabla.